Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Nelson Sanabria, estudiante de la especialización en Finanzas Públicas de la Escuela Superior de Administración Pública. Hoy les quiero presentar mi tema de herramientas fiscales. Para empezar a abordar el tema sobre herramientas fiscales, se tiene que empezar a definir qué es una política fiscal. Para el caso, la política fiscal son aquellas postulaciones del gobierno que facilitan el desempeño de la economía nacional para lograr niveles estables y sobresalientes de la economía y evitar posibles fluctuaciones. Además de los anteriores conceptos, la política fiscal, hay dos tipos de política fiscal. Política fiscal expansionista, en este caso son todas aquellas medidas que generan aumento del gasto del gobierno, y se utilizaría una política fiscal de reducción de impuestos. Y también están las políticas fiscales contraccionistas, que son todas aquellas medidas que generan reducción en el gasto gubernamental. Para este caso, para una solución de una política fiscal contraccionista, sería un ejemplo el aumento en los impuestos. Entre las herramientas macroeconómicas que vamos a definir tenemos el gasto público y el ingreso público. El gasto público es el conjunto de funciones y obligaciones asumidas por el Estado con sus ciudadanos. El gasto público también nos permite verificar el tamaño o definir prácticamente el tamaño de un país y de su PIB. Entre las características más representativas y que más ayudan a la población del gasto público, encontramos que este incrementa el bienestar de los ciudadanos, además de que su debido uso nos puede también ayudar a incrementar programas de prestaciones económicas. El gasto público también nos permite regular la demanda o regular los mercados económicos y equilibrar la macroeconomía, teniendo unos mercados más estables. El otro concepto que tenemos es el ingreso público. En el ingreso público lo podemos definir como los dineros percibidos por el Estado cuyo objetivo es financiar el gasto público. El ingreso público tiene una clasificación. Tenemos los tributos, que los tributos son todos aquellos pagos que exige el Estado a sus ciudadanos bajo determinados argumentos. Entre los tributos más destacados encontramos los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Otra clasificación del ingreso público tenemos los ingresos contractuales, que son aquellos contratos que celebra el Estado. Otra forma de financiación también tenemos la deuda pública, cuando los ingresos tributarios o los tributos no son suficientes y tampoco alcanza a cubrir con los ingresos contractuales, el Estado busca financiarse de alguna forma, entonces acude a algunos préstamos y estos son definidos como la famosa deuda pública. Hay otro tipo también de ingreso público que son los voluntarios, que son todas aquellas donaciones que provienen de otro tipo de terceros. Haremos una mención especial a un tipo de tributo importante y de ingreso importante para un Estado, que son los impuestos. Los impuestos los podemos clasificar en impuestos directos e impuestos indirectos. Entre los impuestos directos son aquellos que recaen directamente sobre el ingreso o las riquezas de la persona natural o persona jurídica. Para el caso en Colombia tenemos el impuesto a la renta. Entre los indirectos destacamos que son los que recaen sobre la producción o la venta de bienes. En nuestro país, lo más famoso, IVA o impuesto al valor agregado. También hay otra clasificación de los impuestos, como son los impuestos nacionales, impuestos departamentales e impuestos municipales. Entre los nacionales más destacados está
el impuesto al timbre, está el IVA, la renta. En los departamentales encontramos impuesto al consumo, impuesto al registro, impuesto a la gasolina. Y en los municipales encontramos con gran relevancia el ICA y el predial. Como conclusiones tenemos que en la actualidad las entidades públicas se fijan más en cómo se distribuye el gasto público más que en los recursos que necesitan para financiarse. Para reactivar el mercado, una política fiscal hacia el gasto público puede permitir estabilidad. Ejemplo, invertir en poblaciones vulnerables, lo que generaría que éstas tuvieran mayor valor adquisitivo, ocasionando un aumento de la demanda y por consiguiente en la oferta. Países como Colombia cuentan con gran cantidad de impuestos que en ocasiones dificultan la generación de empresa, pero el inconveniente es que los impuestos recaudados que logran tener no se distribuyen adecuadamente y son malgastados a causa de la corrupción. Países como Colombia, según el Banco de la República, mantienen los gastos públicos iguales a los de países desarrollados, lo cual generaría que se tienda a buscar otro tipo de fuentes y recurramos a la deuda pública. Gracias por la atención prestada y estaremos hablando en otro video.